Desmontamos las mentiras que han frenado la legalización de millones de indocumentados en Estados Unidos. ¿Lo imagina vestido de astronauta? El presidente iraní se ofrece a viajar al espacio cuando deje el cargo. Descubra por qué tantos rusos grabaron estas imágenes del meteorito. La respuesta le sorprenderá. El cine político triunfa en Berlín. Es un festival que se fija especialmente en películas que tienen un contenido social, que se relacionan con los problemas que nos rodean, con el mundo en que vivimos. Y descubra las 10 estaciones de metro más bellas del mundo. Aquí comienza Efecto Naim. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy comenzamos el programa con uno de los temas más controvertidos de estos tiempos, cómo tratar a los inmigrantes. En Estados Unidos, desde hace tiempo, viene creándose una crisis que requiere de una profunda solución, de una profunda reforma a la política de inmigración. Hay que buscar una solución para los 11 millones de extranjeros que viven y trabajan en este país al margen de la ley. Hay muchos mitos alrededor de la inmigración. Por ejemplo, que los inmigrantes, al aceptar menores salarios, presionan hacia abajo el promedio de ingresos de todos los demás trabajadores. Eso no es verdad. Estados Unidos es un país de inmigrantes y a pesar de ello se han arraigado aquí muchos mitos, mentiras que la gente cree y que hacen más difícil lograr un consenso político a la hora de encontrar salidas al problema de la inmigración de los trabajadores ilegales. Es muy probable que la reforma migratoria encuentre ahora menos resistencia. Los políticos, tanto republicanos como demócratas, se han dado cuenta que necesitan el voto hispano para ganar las elecciones y que a los hispanos les importa mucho todo lo que tiene que ver con la reforma de migración. Pero además, las estadísticas, la realidad, los trabajos de investigación científica están derribando uno a uno los viejos mitos sobre la inmigración. Begoña Cortina nos ofrece un interesante análisis de los 7 mitos más comunes sobre los inmigrantes en los Estados Unidos. Vean. Mito número 1. La inmigración perjudica la economía de Estados Unidos. El gobierno sabe que legalizar a 11 millones de indocumentados dará un gran empuje a la economía de Estados Unidos. Algunos expertos calculan que esta medida aportaría 1,5 billones de dólares al Producto Interior Bruto a lo largo de 10 años. Todas las investigaciones han demostrado que la inmigración genera un beneficio neto para Estados Unidos. Ahora que tenemos una economía débil, el flujo migratorio es menor. Y cuando la economía se fortalece y hay más demanda de mano de obra, entonces viene más gente. Mito número 2. Los inmigrantes le quitan trabajo a los trabajadores locales. Varias investigaciones recientes, sin embargo, indican lo contrario. Un estudio del Economic Policy Institute realizado entre 1994 y el 2007 demostró que la inmigración aumentó el salario general de los trabajadores en casi $4 por semana. No son los inmigrantes, sino su situación irregular lo que contribuye a deteriorar las condiciones de trabajo y lo que permite los abusos por parte de empresarios sin escrúpulos. Hay industrias enteras que pagan salarios decentes y sin embargo no tienen la mano de obra necesaria. Estamos hablando de la industria de la construcción, de los trabajadores de campo, de hotelería, servicios personales, etcétera. Y ellos realmente no quieren trabajar en esos trabajos que no pagan muy bien y que básicamente se llaman acá low skill. Mito número 3. Los inmigrantes no se integran a la sociedad. Sin embargo, según un estudio del Pew Research, los estadounidenses de segunda generación, es decir, los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos, hablan bien inglés, tienen amigos o esposos de otro grupo racial y se consideran a sí mismos como los típicos estadounidenses. Mito número 4. Los inmigrantes son una carga para el Estado. Un estudio del Instituto de Tributación Fiscal y Política Económica constató que solo en el 2010 los inmigrantes indocumentados pagaron 11.200 millones de dólares en impuestos locales y estatales.
Los inmigrantes indocumentados llegan a Estados Unidos y a veces trabajan con papeles falsos, cotizan al sistema de seguridad social. Hay un gran superávit en el sistema de la seguridad social a nivel federal, y eso es gracias a los trabajadores indocumentados. Eso supone grandes ingresos fiscales para el gobierno. Mito número 5. La reforma migratoria provocará una nueva oleada de inmigrantes ilegales. Las estadísticas muestran que los flujos de los inmigrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos han disminuido considerablemente. De hecho, el saldo migratorio de México, es decir, la diferencia entre el número de personas que entran en Estados Unidos y las que salen, es 0. La demografía de México ha cambiado. El número de jóvenes mexicanos se ha estabilizado y está empezando a reducirse. Para el 2030, el problema no será que haya demasiados mexicanos llegando a Estados Unidos, sino que haya muy pocos. Mito número 6. No se puede aprobar la reforma migratoria mientras la frontera no esté segura. La frontera entre México y Estados Unidos es ahora más segura que nunca. En los últimos años se ha reforzado el muro que separa a los dos países. Se ha invertido en tecnología y se ha duplicado el número de agentes. El gobierno estadounidense destina más de 18.000 millones de dólares anuales a la seguridad de sus fronteras. No podemos hacer que la legalización dependa de una garantía de que la frontera está segura, porque lo que hemos visto es que no importa cuán segura está, nunca es suficiente para aquellos que se oponen a una reforma integral. Porque muchos de los que están obsesionados con la seguridad en la frontera olvidan que el 40% de los indocumentados entraron legalmente al país por los aeropuertos con una visa de turista y luego se quedaron a trabajar. Mito número 7. La solución es deportar a los inmigrantes ilegales. Solo el transporte de cada inmigrante ilegal a su país de origen cuesta unos $1.000. Expulsar a los 11 millones de indocumentados supondría a los contribuyentes de Estados Unidos un desembolso de 11.000 millones de dólares. Sería como intentar evacuar a toda la población de Cuba o de Bélgica. Esto sin contar con las graves consecuencias económicas que tendría la pérdida de esta inmensa fuerza laboral. Para Efecto Naim, Begoña Cortina. Muchas gracias, Begoña. Ojalá que este sea verdaderamente el año de la reforma migratoria y que los 11 millones de indocumentados se conviertan en ciudadanos con plenos derechos. Y después de la pausa, la genialidad de la semana. Un líder islámico que quiere ser astronauta. Ya verán de qué se trata, no se vayan. Más adelante. Al principio pensamos que había sido una explosión nuclear, pero la nube no tenía forma de hongo.